Capítulo 2. Consumió el metal divino parte 2. La pareja comenzó a atravesar la cueva. Shiro iba al frente esta vez mientras sostenía una pequeña espada frente a él. La hoja brillaba tenuemente en la oscuridad y hacía visible el área. Era un fantasma noble menor que realmente no tenía un nombre. La hoja solo tenía atributos de brillar intensamente una vez sacada de su vaina, por lo que Shiro pensó que sería apropiado dejarla salir. Después de todo, era agotador tener que evitar tropezar instintivamente con grietas y rocas. Hasta el momento no había aparecido otro monstruo además del león que los recibió en la entrada. Sin embargo, había vida a su alrededor. El canto de los murciélagos sobre ellos, las ratas retorciéndose en las grietas, la vida seguía siendo abundante incluso en la oscuridad. Aún así, la situación era incómoda. Había ocasiones en las que, por error, habían sacado sus armas al ver rocas en movimiento, pero solo se trataba de una manada de roedores que se retiraban a sus nidos. ¿Vamos en la dirección correcta? No ha habido ningún desvío de caminos. Mientras mantengamos el rumbo, todo irá bien. Pero ya llevamos un buen rato caminando. Seguro que ves una luz al final de este túnel, ¿no? Tienes mejor vista que yo. No necesitas que te lo diga. Heracles murmuró algo entre dientes antes de disculparse de repente cuando su pie descendió sobre un pequeño recinto rocoso y lo aplastó sin piedad con su talón. Una serpiente salió arrastrándose de entre los escombros, le lanzó una mirada paralizante y luego se deslizó para hacer un nuevo nido. El semidios se estaba poniendo nervioso. Aquella escaramuza con el león le había hecho hervir la sangre y pronto empezó a desear otra batalla con una bestia temible para saciar su sed de sangre. Tampoco era como si la situación anterior pudiera llamarse una pelea, ya que estaba preocupado y obligado a mantenerse a la defensiva. No fue una experiencia agradable en absoluto y le había dejado un mal sabor de boca. Algo que se curaría si disparara un par de flechas a los compañeros de la manada de leones. Según la decencia humana, no estaba siendo precisamente maduro. Sin duda, era algo por lo que su madre lo regañaría si se enterara de lo que implicaba el entrenamiento con Quirón. Acosar a los leones por las acciones de uno de sus miembros, ese temperamento tuyo sin duda te meterá en problemas algún día. Su temperamento era legendario, incluso durante sus años infantiles. Su fuerza aún más. Tanto su madre como su padre conocían su herencia divina del dios del cielo Zeus, pero incluso ellos pensaban que el poder que exudaba era sobrenatural. Para empezar, cuando estaba en la cuna, logró estrangular hasta la muerte a dos grandes serpientes que intentaron devorarlo a él y a su hermano. Cada una de ellas era lo suficientemente grande como para tragarse a hombres adultos enteros. Luego, cuando recibió una reprimenda de su antiguo profesor de música, se golpeó la cabeza con un poderoso golpe de lira. Incluso ahora, admite que quizá no fue su mejor momento. Después de su defensa superficial de que los humanos normales son demasiado frágiles, lo enviaron a cuidar ganado con su padre adoptivo en lugar de continuar con su entrenamiento de guerrero. Una vez que terminó con eso, su padre adoptivo lo envió a entrenarse con Quirón. Ah. Eres demasiado fuerte para mis guerreros, hijo mío. Incluso para mí. No podremos enseñarte lo que necesitas saber, pero escuché rumores sobre un gran creador de héroes que vive en los bosques al pie del monte Pelión, cerca de Tesalia. Ve allí y mira si te acepta. Y no te atrevas a regresar hasta que puedas controlar aún más esa fuerza salvaje tuya. Tenía el máximo respeto por su padre adoptivo, que cuidaba de él a pesar de que no era realmente de su misma sangre, por lo que emprendió su viaje voluntariamente. También sabía que, en el fondo, su fuerza salvaje necesitaba ser domada para que se convirtiera en una bendición. Así que emprendió un viaje a Tesalia y vagó por los bosques que formaban la base del monte Pelión. Mató a muchas bestias demoníacas en el camino antes de encontrarse con el sabio centauro. Quirón, al darse cuenta de su herencia divina y percibir su fuerza anormal, lo acogió de inmediato. Esa fuerza salvaje tuya no se parece a nada que haya visto en un mortal o semidios en el pasado. Por lo tanto, se requerirá un entrenamiento especial para ti. Trabajarás junto con mi otro protegido para aprender a manejar tu fuerza cuando estés con otras personas. Y así fue como terminó conociendo al joven pelirrojo que tenía frente a él. Su primera impresión del protegido de Quirón fue que era un tipo interesante. Para empezar, el niño tenía el pelo rojo. Era un color de pelo poco común en todo el país, pero quienes lo llevaban solían estar destinados a convertirse en grandes héroes y se los asociaba con el coraje y el honor. La fortaleza física y mental del muchacho era alta. Si bien su fuerza física no estaba cerca de sus estándares, su cuerpo definitivamente estaba entrenado y preparado para hacer cualquier cosa si la situación lo exigía.
No tenía problemas con el movimiento explosivo requerido para adaptarse a situaciones de pies rápidos, como lidiar con los castigos del infierno de flechas de Quirón. También era un genio con la espada y experto en el tiro con arco. Su técnica magistral complementaba bien su fuerza y su cuerpo, aunque parecía estar cambiando ligeramente a medida que se hacía más fuerte gracias al entrenamiento de Quirón. Su vista tampoco era nada despreciable, ya que era capaz de percibir amenazas a través de los espesos arbustos y árboles del bosque. Aún así, su habilidad para manejar el arco era un poco inferior a la suya, pero lo atribuyeron a una falta de herencia divina. Shirou era un gran compañero de entrenamiento. Pero más que eso, demostró ser un gran amigo. Era alguien que no le temía a su forma ni a su increíble fuerza, no como los demás que lo mantenían a distancia. Aunque a veces habría accidentes. Lo lamento. Shirou lo miró con una ceja levantada mientras estaba sentado junto al fuego. Una larga tira de tela blanca envolvía firmemente su brazo, cubriendo la fea herida que había debajo. Los dos habían estado entrenando y el chico optó por bloquear directamente un ataque en lugar de esquivarlo o pararlo. Se había estado involucrando un poco en la pelea, por lo que había ejercido más fuerza de lo habitual en ese golpe y, como resultado, había destrozado la espada como si fuera cerámica. Varios fragmentos habían rebotado y se habían clavado en el brazo del chico, aunque afortunadamente su propia espada se había desviado de su curso y no había dado en el blanco. Quirón suspendió inmediatamente el entrenamiento y examinó la herida. Después de varios segundos, salió corriendo rápidamente hacia el bosque diciendo que esto sería una buena prueba para su otro estudiante. En realidad no es nada grave. No te preocupes por eso. Shirou intentó levantar el brazo, pero hizo una mueca cuando sintió un dolor agudo similar a presionar contra un vidrio caliente. ¡Ay! No hagas eso, idiota. Al lado de Shirou había un joven de cabello blanco que parecía tener más o menos su edad. El chico le lanzó una mirada molesta mientras comenzaba a apretar el vendaje, lo que provocó que el rostro de Shirou se arrugara aún más incómodo. Mantén ese brazo quieto. Si no lo haces, arruinarás todo el proceso de curación y desperdiciarás todas esas preciosas hierbas que usé, gruñó el hombre con expresión enojada, aunque era fácil ver la preocupación en sus ojos. ¿Quieres poder usar tu brazo, no? Entonces sigue mis órdenes. Shirou puso los ojos en blanco. Sí, sí, lo siento, hermano Asclepio. ¿Y tú? Él parpadeó cuando el niño se giró hacia él y le señaló con un dedo. Controlen su fuerza. Ambos tienen suerte de que este haya sido el resultado final. En el peor de los casos, los dos podrían estar muertos. ¿Y entonces qué? No es como si pudiera simplemente resucitar a los muertos, ¿saben? Heracles rara vez hablaba con el niño, por lo que se sorprendió bastante por su actitud ruidosa. Por lo que Shirou le dijo, Asclepio era hijo de Apolo, criado por Quirón al nacer. Era un sanador extraordinario, aunque no muy bueno en el arte del combate. Como tal, a menudo se mantenía apartado y trabajaba para perfeccionar su investigación en medicina con la esperanza de mejorar el estilo de vida y el cuidado de los demás. Durante el tiempo que estuvo allí, solo había visto al chico 2 veces. Una vez, cuando vino a cenar brevemente y otra para pedirles ayuda para capturar a cierta bestia monstruosa con fines de investigación. Apenas había hablado en ninguno de esos momentos, pero supuso que las heridas eran suficientes para que se pusiera en marcha. Supongo que debería haberlo previsto, ya que el chico era hijo de Apolo. Lo entiendo, murmuró con aire culpable. Te aseguro que no volverá a suceder. Y aunque así fuera, añadió Shirou, mirando a Asclepius, tú estarás allí para curarme, ¿no? Cada vez que te lastimas, pierdo tiempo en una investigación valiosa, se quejó Asclepio. Intenta evitar que te lastimen tan gravemente en el futuro. Bueno, no es saludable que te quedes tanto tiempo en tu cueva. Mira, ahora que por fin te miro bien, puedo ver que estás más pálida de lo habitual. Necesitas dejar que el sol brille más sobre tu piel. Detente. Te mataré si sigues adelante. Ya sabes cuánto odio el sol. Mientras los dos empezaban a discutir, Heracles se encontró reflexionando en silencio mientras los observaba. Era raro que viera a otros humanos tan despreocupados frente a él. En su presencia, reyes y héroes temblaban ante él. Nadie lo trataría nunca como a un ser humano normal. Pero aquí, en este bosque donde solo vivían bestias salvajes, finalmente encontró algún tipo de parentesco además del que tenía con su propia familia. Shirou no le tenía miedo. En cierto sentido, tal vez el chico estaba mucho más loco que cualquier humano que había conocido hasta ahora. Pero era alguien que no lo trataba como un monstruo. Oye, ¿en qué estás pensando? Él parpadeó mientras Shirou lo interrogaba.
Se detuvo un momento para reflexionar sobre sus palabras y respondió con una pequeña sonrisa. Solo pienso en cómo entrenaré ahora que mi amigo no puede ayudarme. Shirou parpadeó y luego soltó una pequeña risita. Bueno, ese amigo tuyo te va a patear el trasero más tarde. Considéralo una venganza por el brazo. Asclepio frunció el ceño. ¿Qué te dije sobre evitar lesiones, idiota? Oye, creo que veo una luz. Heracles salió de sus recuerdos cuando la voz de Shirou lo trajo de vuelta al presente. El niño se había detenido frente a él y estaba mirando hacia el pasillo. En efecto. Allí, en los extremos más alejados de la cueva, parecía haber luz. Por fin, Heracles sintió que un suspiro de alivio le atravesaba los labios. Pensaba que nunca lo lograríamos. Eres un pésimo navegante. Ja, ja, Shirou le lanzó una mirada seca. No es como si entrara a cuevas a menudo. De todos modos, veamos a dónde nos lleva la salida. Seguramente será mejor que esta húmeda. Los dos se quedaron paralizados de repente cuando el sonido de la tierra moviéndose llegó a sus oídos. La mano de Ert fue rápidamente a su arco y Shirou sostuvo su espada frente a él. Sonidos lentos de silbidos comenzaron a llenar el aire mientras algo se movía detrás de ellos. Lentamente, la pareja se dio vuelta y se encontró cara a cara con una serpiente blanca. Con ojos amarillos y brillantes y pupilas en forma de ranuras estrechas, la monstruosa serpiente los miró con curiosidad mientras se adentraba en ellos. La mano de Heracles se desplazó lentamente hacia las flechas que tenía en la espalda. Miró con cierta alarma a Shirou, que parecía igualmente perturbado. ¿De dónde salió esta serpiente? Susurró en voz baja. No lo sé. Debe haber estado camuflado con el techo y las paredes, respondió Shirou mientras observaba a la serpiente moverse lentamente hacia ellos. Sus movimientos eran hipnóticos, serenos, pero listos para atacar en cualquier momento. La entrada de la cueva y sus pasadizos eran amplios y grandes, casi del tamaño de un campo de fútbol. Incluso el brillo de la espada de Shirou y la luz que provenía de la entrada apenas iluminaban el área. Sin duda, era una desventaja, ya que no podían calcular con exactitud el tamaño de la serpiente en la oscuridad. Sin embargo, podían darse cuenta de que era bastante grande. Cada vez que se deslizaba hacia adelante, la tierra temblaba bajo sus pies. Shirou calculó, por lo que podía ver y oír, que la cosa era tan grande como un autobús escolar. Posiblemente incluso más grande. No tendría ningún problema en tragárselo entero y partir a Heracles por la mitad con sus fauces. Sin pensarlo dos veces, su mente se desvió hacia una serpiente similar en la mitología griega. Titón, por ejemplo, era una serpiente legendaria que luchó contra Apolo en Delfos cuando el dios intentó establecer su dominio. Si esta bestia escamosa era similar a ese monstruo, no les esperaba una situación fácil. Se arriesgó a echar un vistazo a la salida. La luz estaba a una distancia que se alejaba a toda velocidad. Si lograban salir, seguramente tendrían la ventaja. Era mucho menos arriesgado luchar en un espacio abierto que en una caverna cerrada donde era muy posible que se produjera un derrumbe. Apunta a sus ojos y luego corre tan rápido como puedas. Muy por delante de ti. Rápido como un rayo, Heracles sacó dos flechas de su carcaj y las colocó en su arco con un movimiento fluido. Tiró de la cuerda y lanzó una flecha a cada ojo de la serpiente. La serpiente silbó alarmada y cerró rápidamente los ojos. Las flechas, disparadas con suficiente fuerza como para avergonzar a un misil, no lograron perforar ni siquiera la fina piel de los párpados de la serpiente. Sin embargo, la fuerza aplicada a los disparos hizo que se produjeran algunos daños en los blandos órganos visuales que se encontraban detrás de su capa protectora. La caverna se estremeció cuando la bestia emitió un rugido, tambaleándose por el dolor. A medida que su cuerpo se movía, el techo comenzó a desmoronarse de manera ominosa, y las estalactitas cayeron a su alrededor como una lluvia de rocas. Shirou salió corriendo a toda velocidad hacia la luz al final del túnel. Heracles lo siguió de cerca, vigilando con cautela a la serpiente que intentaba maniobrar en el pasillo para perseguirlos. Finalmente, empezó a deslizarse hacia ellos. Aunque deslizarse tal vez no sea un término muy adecuado para describirlo. Había pensado que la bestia tendría que ir ganando velocidad poco a poco para perseguirlos dado su tamaño. En cambio, se disparó hacia ellos como una bala. Habría sido más apropiado describir a la bestia como un tren bala. Le recordaba al Shinkansen, popular en su país natal, conocido por su velocidad al atravesar el territorio. Extendiendo su mano, Shirou rápidamente trazó a Runting junto a su propio arco. Lo cargó dentro de su cuerda mientras corría, dejó que la espada disparara y observó cómo se activaban sus propiedades antirrastreo de bestias.
A pesar de haber recibido el disparo frente a él, la espada se corrigió rápidamente y voló hacia la serpiente. Al pasar por encima de su hombro, se convirtió en una flecha roja de muerte que seguramente haría caer a la mayoría de las bestias. La serpiente pareció percibir la sed de sangre e intentó esquivarla, pero la espada simplemente siguió sus movimientos y se estrelló directamente contra su frente. La explosión resultante arrojó a la pareja al exterior y provocó que la cueva se derrumbara detrás de ellos. Más adelante, un acantilado escarpado los recibió, lo que inevitablemente los llevaría a una caída fatal. Reaccionando rápidamente, Heracles clavó rápidamente sus talones en la tierra y extendió su arco. Cuando Shirou casi se cayó por el borde, agarró el arma y evitó caer dolorosamente hacia su muerte. Hércules lo subió a la cornisa y los dos se detuvieron un momento para recuperar el aliento. Eso estuvo cerca, murmuró Shirou. Sigamos adelante. No sabemos con certeza si la serpiente está muerta. Heracles se puso de pie y sus ojos brillaron de asombro. El lado positivo es que quizás estemos en lugares más seguros de ahora en adelante. Al mirar hacia arriba, Shirou pudo ver de qué estaba hablando el hombre. Una vez que habían traspasado la capa exterior de la montaña, un extenso valle repleto de vida salvaje los recibió desde abajo. Sin duda, parecía más tranquilo de lo que habían esperado al subir. Las laderas se curvaban hacia abajo como si algo hubiera abierto un cráter gigante en la montaña. Tomaron la cuerda y comenzaron a descender en rappel hacia el paisaje que se extendía a sus pies. Encima de ellos, la entrada de la cueva explotó cuando la serpiente asomó la cabeza y emitió un agudo silbido. A pesar de haber recibido un noble fantasma de frente, el único daño que parecía haber sufrido eran varias manchas carbonizadas alrededor de su cara. Era un testimonio de lo fuertes que eran los monstruos en aquella época. Sus ojos se entrecerraron con fastidio cuando los rayos del sol inundaron su visión, o la falta de ella. Sacó la lengua de la boca y comenzó a buscar su presencia. No había duda de que los detectaría fácilmente, ya que las serpientes poseían una lengua altamente especializada que les permitía captar las partículas químicas emitidas por sus cuerpos. Afortunadamente, como la mayoría de las serpientes, no parecía muy dispuesta a continuar su caza durante el día. Con un siseo molesto, la criatura retrocedió hacia la oscuridad, sin ver ya ningún sentido en continuar la caza. Shirou y Heracles dieron un suspiro de alivio y continuaron descendiendo. Una vez que llegaron a tierra firme, la pareja comenzó a observar la nueva zona. Es hermoso, murmuró el semidios mientras observaba una manada de ciervos que mordisqueaban hierba y ramitas cercanas. No esperaba que hubiera tantos tipos diferentes de animales. La montaña es lo suficientemente grande como para albergar fácilmente un bosque entero en su interior, pero es sorprendente que pueda sustentar y mantener un ecosistema tan vibrante. Desde afuera parece tan estéril. En efecto. A pesar del aspecto escarpado del monte Pelión desde el exterior, el interior oculto era tan vibrante como los bosques que lo rodeaban en su base. Había una sensación casi mágica que impregnaba el aire que los rodeaba, casi como si incluso este lugar fuera especial, más allá de cualquier otro. Entonces, ¿dónde crees que está el metal especial del que nos habló el profesor? ¿Dónde, en efecto? Si bien Quirón había insinuado que tenía propiedades especiales, no describió exactamente dónde estaría ni qué aspecto tendría. Solo podemos buscar a pie. Shirou chasqueó la lengua con fastidio. Todavía nos está poniendo a prueba. Sin duda no será fácil encontrarlo. O si lo es, probablemente haya alguna bestia poderosa patrullando la zona. ¿Quizás un dragón? Preguntó Heracles riéndose. He oído historias de uno poderoso que guarda el legendario vellocino de oro en el este. Shirou miró fijamente la expresión divertida del semidios. Por favor, no bromees sobre eso. En la antigua Grecia, todo lo que podía salir mal, salía mal. El destino era un ser caprichoso y aquellos que lo tomaban a la ligera nunca conocieron un final feliz. Heracles no era una excepción, ya que las leyendas cuentan que mató a sus esposas, mató a Quirón por accidente y luego fue atacado con veneno de hidra que lo hizo suicidarse por inmolación. En realidad, el tipo no tenía suerte. Todos los hombres morirían. Por desgracia, los héroes griegos solían tener finales injustos. Con su suerte, es probable que él también muera. Es muy deprimente. Mejor dejarlo de lado por ahora. Probemos en el bosque, sugirió. Se está haciendo tarde y tendremos que acampar algún día. Si no encontramos el metal hoy, podemos seguir buscándolo mañana. Suena como un plan. Los dos comenzaron a marchar hacia el bosque a toda prisa, pero como estaban tan concentrados en su objetivo, se olvidaron de prestar atención a su entorno. Desde una colina cercana, de pie y en silencio, una figura los observaba.
¿Qué era esto? ¿Humanos? Aquí. Así es. Esos eran humanos. Criaturas inmundas que fueron subyugadas por los dioses que llegaron de más allá de las estrellas. Eran numerosos y abundantes, su número se multiplicaba cada día que pasaba. Eran débiles individualmente, pero poco a poco comenzaban a invadir cada vez más a las demás especies de este hermoso planeta. ¿Cómo fue que esta hermosa cuna, la generosa tierra, los eligió para ser sus cuidadores? Él y su raza, los sátiros, antaño orgullosos vagabundos de la tierra, se habían visto obligados a vivir recluidos en bosques y montañas. Era absurdo. Los espíritus de la naturaleza que habían vagado por las tierras durante muchas generaciones anteriores deberían tener la custodia de este planeta. A diferencia de ellos, que pisoteaban y utilizaban la tierra únicamente para su propio beneficio, ellos en realidad tenían una conexión con la naturaleza. Habían estado cuidando este planeta mucho antes de que existieran. Ira. Odio. Esos sentimientos se enconaban en su corazón. Había contemplado matar a los humanos con sus propias manos, pero incluso él sabía que era inútil. Solo había uno como él y miles de ellos. Había tratado de incitar a sus hermanos a que lo siguieran en la conquista de las especies invasoras, pero pocos estaban dispuestos a seguir su ejemplo. Se habían vuelto débiles y mansos, más centrados en divertirse con los humanos y emborracharse en lugar de recuperar su herencia. Eso solo haría que sus sentimientos oscuros se hicieran más fuertes. Pero mientras tuviera esa forma de carne, no podría alcanzar sus objetivos. Necesitaba poder. Poder lo suficientemente fuerte como para masacrar a esas criaturas en legiones. Durante días reflexionó sobre dónde conseguir ese poder. Los dioses no lo ayudarían, pues por mucho que fueran volubles en lo que respecta a los asuntos humanos y que a menudo pasarán sus días castigando a los mortales que eran lo suficientemente arrogantes como para intentar desafiarlos, aún los veían como seres que valían la pena proteger. Se necesitarían serias habilidades persuasivas para convencerlos, y él dudaba seriamente de tener el talento necesario para hacerlo. Entonces un día, una epifanía lo golpeó. Si lo que necesitaba era poder, ¿por qué no convertirse en un dios? Era un pensamiento arrogante, pero lo veía como la única solución a su problema. Para purgar a la humanidad, necesitaba una fuerza del nivel de un dios de antaño. Y para obtener tal fuerza, recurrió a medidas drásticas. Los dioses del Olimpo, que reinaban sobre ellos desde su palacio en el Olimpo, eran en realidad meras sombras de lo que eran. Cuando llegaron a este planeta desde el mar de las estrellas, tenían cuerpos de metal endurecido que podían repeler cualquier ataque. Con su fuerza, subyugaron fácilmente a los humanos y fueron adorados como dioses. Pero su fuerza, aunque omnipotente, no era invencible. Arrasados por una calamidad del espacio en forma de un titán blanco, los dioses fueron derrotados total y absolutamente. Para sobrevivir, tuvieron que deshacerse de sus antiguas formas y adoptar avatares parecidos a los de los humanos. De este modo, se entrelazaron aún más con la humanidad. El metal que formaba sus cuerpos fue arrojado por todas partes, pero él logró localizar un buen trozo aquí en el monte Pelión. Cuando lo encontró, apenas pudo contener su alegría. Porque con él, tendría el poder necesario para recuperar lo que era legítimamente suyo, suyo. Cuando tocó los cadáveres de los dioses, su cuerpo se transformó. El frío metal reemplazó su piel. Una fuerza capaz de matar a las bestias más fuertes inundó su cuerpo. Se había vuelto más fuerte, pero no fue suficiente. No había logrado integrar del todo el metal. Era un proceso doloroso, por lo que solo podía ingerir una cierta cantidad al día. Pero al final todo valdría la pena. ¿Por qué estaba haciendo esto de nuevo? Tráeme aquí. Ah, claro. Tenía que traerlo aquí. Discretamente, por supuesto. Los dioses no podían saber de su presencia todavía. Las cosas se complicarían demasiado si lo supieran. En primer lugar, tenía que deshacerse de esos humanos. Eran unas criaturas repugnantes. Sin duda, estaban allí por el metal. Porque, si no, vendrían. Él no lo permitiría. No compartiría ese poder. Era suyo, y solo suyo. No eran dignos. Desapareció en un instante y corrió velozmente por la hierba hacia el bosque. Se aseguraría de darles la bienvenida a su morada cuando llegara la noche, y pintaría el bosque de rojo con su sangre. Después de una hora de búsqueda infructuosa, la pareja decidió montar un campamento y reanudar la búsqueda al día siguiente. El bosque había estado bastante tranquilo. Aunque estaba repleto de todo tipo de vida salvaje, aún no se habían topado con ningún monstruo hostil. Afortunadamente, parecía que la mayoría de los animales no estaban interesados en ellos.
La presencia de Heracles ahuyentó a los que sí lo estaban, como la manada de lobos que intentó acercarse a ellos y medir su fuerza. Hércules se acercó torpemente y dejó caer un montón de ramitas a sus pies. ¿Es esto suficiente? Sí, mucho. Gracias. Shirou juntó las ramitas y las apiló ordenadamente. Murmurando un mantra para un hechizo de fuego en voz baja, encendió la pila y creó una pequeña mancha de llama para iluminar el área. Heracles se sentó y se quitó la mochila de los hombros junto con el cadáver fresco de un oso. Sacó su espada y comenzó el proceso de preparación de la carne. ¿Un oso? Cuestionó Shirou levantando ligeramente una ceja. Sabes que no soy fanático. No es para ti, es para mí, murmuró Heracles mientras colocaba la carne. Señaló a un jabalí que estaba cerca. Eso es para ti. Shirou frunció el ceño mientras observaba al pobre cerdo. La lengua le colgaba suelta de la boca y la imagen le recordó a esos dibujos animados en los que los personajes muertos tenían una X en lugar de ojos. A juzgar por su tamaño, ni siquiera era un adulto todavía. ¿No podrías haber contratado a un adulto y simplemente compartirlo? Bueno, el jabalí estaba huyendo de este oso, ¿entiendes? Pensé que mataría dos pájaros de un tiro. Sé que tú no comes tanto como yo y el viaje me hizo trabajar mucho. Me quedaré con todo el oso. Shirou dejó escapar una pequeña sonrisa. Por supuesto. Bueno, si no fuera por ti, este viaje sin duda habría sido más difícil. La boca de Heracles se curvó ligeramente hacia arriba en una sonrisa. Cualquier cosa por un amigo. Además, no te voy a mentir cuando digo que la idea de que me hagas un arco nuevo es ciertamente atractiva. Los dos se rieron entre dientes antes de volver a sus trabajos en un cómodo silencio. Después de limpiar y dorar la carne, los dos tuvieron una cena abundante gracias a que abrieron el apetito. En una hora, Shirou había comido hasta saciarse de jabalí y Heracles había eliminado todo rastro de su oso. No importaba cuántas veces lo viera, Shirou a menudo se quedaba asombrado por el alto nivel de mantenimiento del semidios. Había señalado que la capacidad de Hércules de comer tanto no era natural, pero el semidios lo miró confundido y respondió diciendo que su bajo deseo de comer después de la práctica era inusual para él. Los semidioses en realidad estaban compuestos por un grupo de individuos peculiares. Hércules era demasiado fuerte para su propio bien y siempre tenía el ceño fruncido. Asclepio estaba obsesionado con la medicina y podía pasar días sin comer, y Quirón era un sádico secreto al que le encantaba someter a sus estudiantes a todo tipo de castigos infernales. Comparado con ellos, se sentía normal. Por otra parte, creció con una ideología rota que, si se hubiera perdido a sí mismo, lo habría convertido en una cáscara aplastada bajo el peso de sus pecados. Si no fuera por su yo futuro y por la amabilidad de Rin de enseñarle a encontrar algo parecido al amor por sí mismo, sin duda habría caído en el camino de la oscuridad. ¿Oscuridad? Eso era algo en lo que pensar. En este mundo donde los principios eran muy diferentes a los de su propia época, ¿podría él mantenerse a flote? Puede que muchos hayan alabado a los héroes como héroes, pero eran conocidos por causar tantos problemas como los que resolvían. Incluso Heracles, genuinamente amable y servicial como es, tuvo su propia cuota de problemas. El perdón hacia los enemigos no era algo común. Muy rara vez los héroes perdonaban a sus enemigos una vez derrotados. Salvar a otros sin compensación tampoco era algo común. Perseo, por ejemplo, solo prometió ayudar a Andrómeda a cambio de su mano en matrimonio. Y al final, los héroes a menudo hicieron cosas por razones desagradables. No eran héroes verdaderamente ideales si uno miraba más allá de la superficie. Aún así, no podía criticarlos. Esa era la naturaleza humana dentro de ellos. Aún así, se preguntaba si este mundo podría reducirlo a un estado similar y hacerle perder de vista la imagen ideal de un héroe dentro de su cabeza. A veces me pregunto si te adaptarás al mundo que hay fuera de este bosque, le había dicho Quirón con una expresión solemne en el rostro. Quizás sería mejor que te quedaras aquí y vivieras el resto de tus días como ermitaño. La paz es algo poco común una vez que te entrelazas con la civilización. Srion le había dicho esas palabras hacía mucho tiempo y no podía culparlo por sus aprensiones hacia el mundo humano. ¿A cuántos héroes, jóvenes, había entrenado para no volver a verlos nunca más? Tal vez demasiados para contarlos. Aún así, no se permitiría permanecer recluido por mucho más tiempo, y Quirón lo sabía. Con el tiempo, abandonaría el nido como todos los demás y emprendería su propio viaje. ¿Estás perdido en tus pensamientos otra vez? Preguntó Heracles, sacándolo de sus pensamientos. Se rió entre dientes. Tal vez un poco de sueño te haga bien. Descansa a tu cansada cabeza, amigo mío. Yo haré la primera guardia.
No soy tan débil como para no poder soportar estar despierto unas horas más. ¿Has visto tu propio reflejo? Te ves bastante cansado. Como si el mismísimo Thanatos estuviera a tu lado. Qué descripción tan clara de tu parte, se quejó Shirou, pero desenrolló su mochila y se dejó caer boca abajo. Despiértame en 3 horas. Y así, se apagó como una luz. Pasaron 3 horas y Hércules continuaba vigilando. Shirou sin duda tendría algunas palabras especiales para él cuando despertara, pero no era nada que no hubiera visto antes. Su hermano merecía descansar un poco. Hasta el momento no había ocurrido nada. De vez en cuando, algún lobo se acercaba sigilosamente, pero apenas rozaba el límite de luz que emitía el fuego y los dejaba tranquilos. La noche era relativamente tranquila, casi demasiado pacífico. Mentiría si dijera que estaba relajado. No era nada de eso. Aunque la atmósfera no tenía ningún aire de peligro, sabía que las cosas podían cambiar en un instante. Las situaciones pacíficas suelen ser peligrosas porque te hacen sentir una falsa sensación de seguridad. No bajes la guardia, porque lo que se esconde en la oscuridad no se detecta tan fácilmente. Así que esa noche no podría dormir. Shirou lo necesitaba más que él, y no era como si no hubiera hecho algo así antes. Había estado en cacerías en las que era necesario permanecer despierto durante largos periodos de tiempo para vigilar a la presa. Estar de guardia no era diferente. Grieta. Su cabeza se levantó bruscamente y se dirigió hacia un sonido agudo que se oía a su derecha. Por lo que pudo discernir, era el sonido de una rama o ramita al romperse. ¿Se estaba volviendo paranoico? Quizás una cierva había pisado accidentalmente a uno al pasar. Su mano agarró con más fuerza el arco mientras sus ojos entrecerrados escudriñaban la oscuridad. Como era de esperar de los arqueros, se necesitaba una vista perfecta y aguda para discernir el objetivo en medio de la oscuridad. Sus propios ojos tenían una visión perfecta y podía discernir las formas únicas que se movían a lo largo de la noche. Había una forma que atrajo su atención en la oscuridad. Detrás de los arbustos y el follaje, unos ojos violetas lo miraban de manera amenazante. Esos ojos no pertenecían a un animal. ¿Quién anda ahí? Gritó. Se puso de pie, colocó una flecha en su arco y se preparó para tensarla. No creas que puedes esconderte de mí. Los ojos morados seguían mirándolo y podía sentir una pequeña gota de sudor correr por su nuca. Entonces la cosa se puso de pie. Debía estar agachado porque su altura aumentaba en una cabeza entera. Era casi tan alto como él, y estaba bastante seguro de que su propia fisiología no era normal. Su cuerpo era peludo y robusto, similar al de un hombre pero inhumano al mismo tiempo. Tal vez su característica más definitoria era sus patas peludas. Patas peludas que se parecían a las de una cabra o un caballo. Un sátiro. Un hombre salvaje. Entonces habló. Huelo la sangre de ese maldito Zeus en tus venas. Su voz era masculina y ronca, vieja y ancestral. Sin embargo, a diferencia del tono sabio de Quirón, el tono de este hombre cabra estaba impregnado de matices de locura. ¿Cómo te atreves a mostrar tu rostro frente a mí? Aliado de la humanidad, que tomaste lo que era nuestro y nos redujiste a nada, no habrá salvación para ti aquí incluso si llevas la sangre de un dios. Con un grito demente, el sátiro cargó contra él, sus ojos púrpuras brillando siniestramente en la noche. Sátiro, satir, o silenos, silenos. Son espíritus de la naturaleza que adoptan la forma de un hombre imponente con la mitad inferior de una cabra o un caballo. Profundamente vinculados con la naturaleza, se los asocia con la naturaleza salvaje y, lo que es más inquietante, con la locura. Salvajes e indómitos, a menudo se los confunde con los centauros debido a su naturaleza salvaje y fisiología inhumana compartidas. Aunque a menudo se los asocia como seguidores de Dioniso y, antes de él, del antiguo dios Pan, rara vez aparecen directamente en las historias populares griegas. Hay una historia importante que menciona a un sátiro en la mitología griega, y es la leyenda de Shirou y Heracles. Cuando ambos subieron las empinadas laderas del monte Pelión, un sátiro salvaje los recibió en la cima con piedras, palos y tierra. Se desató una gran batalla que atrajo la atención de una diosa. Fue allí donde ella bendeciría a su campeón y le otorgaría su protección divina.